Minutos es un gustazo enorme para nosotros, especialmente para mí, que lo aprecio muchísimo desde hace tantos años, tenerlo a partir de hoy como columnista para reflexionar, para que sus ideas sigan siendo vigentes, para que nos ayude a pensar y reflexionar, a el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Pepe Múgica. Pepe, buen día, ¿cómo vamos? Buenos días, un gusto poderlos saludar y a través de ustedes una franja muy importante del pueblo argentino, mis queridos compatriotas latinoamericanos. Bueno, tenemos música pedida suya, no sé si ahora la quiere escuchar como presentación o después. Acá también usted empieza a poner las cosas, a ver, a Don José de Horacio Guaraní. Pepe, la gran noticia creo que de esta semana que vamos a compartir, me parece la visión, es la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil que ha anulado las condenas contra Lula, que pone al descubierto las maniobras políticas, el lawfare contra Lula para sacarlo de la carrera política, ¿no? Y este regreso por la puerta grande de Lula, ¿no? Sí, claro. El problema es que le abrió abrió las puertas a un periodo de dislocación de Brasil. Uh-huh. Y ahora tenemos un Brasil confrontado, un Brasil lleno de odio, un Brasil que ha hipotecado su proverbial alegría de vivir, y hay que remontar esa crisis. Aparte de la crisis económica, de la crisis social, la crisis de esperanza, porque al final las sociedades necesitan el llamado de una esperanza en el futuro para que se puedan mover relativamente colectivamente, generando un margen de relativos consensos en sociedades que cada vez son más complejas y más difíciles, y eso quedó por el camino, lamentablemente. Ojalá que no soy desconfiado, porque soy viejo y estoy medio como caballo tuerto, que esa derecha, esa hiperderecha que no es liberal, es casi fascistoide, se va a mover en los intersticios de los mecanismos jurídicos seguramente, y vamos a tener lío. Ojalá que esta decisión sea respetada y que Lula sirva para cicatrizar un poco la crisis que tiene el pueblo brasilero, que es lo que más me preocupa. Y bueno, estaremos con él y con la esperanza que pueda despertar. Usted dice que van a tratar de evitar que llegue de nuevo a la presidencia de la República. Sí. Sí, inevitablemente, porque hay una visión. Brasil es un país continental con muchas contradicciones. Recordemos que fue uno de los países que más costó tener universidades propias. Sí. Las clases se acomodaban, mandaban a sus hijos a estudiar a Europa. Y el gobierno de Lula justamente se caracterizó por fundar universidades por todos lados. Claro. Y hay una mentalidad de ese tipo dentro de Brasil, y hay lo otro, y hay una discriminación, es un país continental con realidades. Pepe, lo mismo ocurrió en la Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner hizo muchas facultades, sobre todo universidades, y después la derecha decía, ¿para qué si los pobres no llegan a la universidad? En realidad tenemos que pensar que el mundo que viene casi va a ser una exigencia. Dentro de 20, 30 años, prácticamente, si no hay formación terciaria,
va a quedar al costado del camino, porque el trabajo va a ser cada vez más intelectual. Sí, sí. Yo no voy a estar vivo, pero la evolución del trabajo indica eso. Claro. Entonces, no sembrar en el campo del conocimiento, no sembrar en el campo de la investigación, es tragarse el futuro. Totalmente. Totalmente. Ahora, qué drama, lo estamos viviendo hoy nosotros aquí en la Argentina, qué drama con esta derecha que yo digo no juega, que directamente mata, y qué drama el periodismo, ¿no? Que miente descaradamente para hacerle el caldo gordo a esta derecha, ¿no? Que se quiere apropiar de todo, ¿eh? Es un drama para la democracia. Lo que pasa es que el liberalismo hace rato que dejó de ser liberalismo. Es liberismo, no liberalismo. Porque uno de los compromisos del verdadero liberalismo es con los derechos humanos. Si bien afirma cierta visión en la economía, del punto de vista de los principios, es un cultor de la integración en el campo de la libertad y el respeto a la opinión distinta. Y con estos mecanismos y con el avance de los recursos que permite la civilización digital, estamos dentro de una crisis, porque a eso hay que sumarle la tendencia brutal a la concentración de la riqueza. Nunca ha sido el mundo tan rico, nunca ha tenido tantos recursos. Sin embargo, empieza a haber una distancia entre el común de la clase media y una hiperriqueza de carácter colosal que termina siendo frustrante. Y entonces los medios de comunicación empiezan a ser cada vez más determinantes por la génesis de los intereses económicos. Esta es una enfermedad de la democracia contemporánea que está ahí. Totalmente, y para tenerlo en cuenta. ¿Por qué este tema, Pepe? Porque en realidad don José Artigas fue el fundador del federalismo en el Río de la Plata. Sí, señor. Un impulsor, porque no se olvidó jamás de los gauchos pobres, porque dejó el cuero haciendo un reparto de tierra sin precedente en la historia de América Latina y tira a México. Porque colocó a un indio de gobernador en Misiones, es decir, era un hombre que se salía de su época, y naturalmente por eso mismo pagó un precio muy alto. Y fundaba el Uruguay, que precisaba un símbolo, después de haberlo despreciado y muchas cosas lo tomaron como el caudillo de la nacionalidad, y en realidad era toda una visión del Río de la Plata cuando emergíamos en el camino de la independencia en los tiempos de la colonia. Por ello, para mí tiene un hondo contenido como varios patriarcas de la historia latinoamericana, con los cuales todavía tenemos una deuda histórica. Usted sabe que yo soy entrerriano, de la tierra de Pancho Ramírez, que también ayudó mucho a esto que usted dice. Sí. Así que bueno. De esas luchas se fue fraguando, y bueno, la historia deja cicatrices, pero también deja enseñanzas. Y hay cosas como las instrucciones del año 13, que son documentos de una visión dentro de aquel primitivismo que reflejan aquel pensamiento de Alberdi viejo, cuando hablaba de los caudillos de la independencia, y dice: yo no los comprendí. Claro. Alberdi viejo criticaba a Alberdi joven. En realidad eran vástagos de una democracia primitiva.
dónde se iba a nuclear la gente, sino en derredor de personalidades fuertes, cumplieron un papel histórico tremendo. Es toda una discusión histórica viva, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, fíjese, Pepe, hace muy bien usted en hacer hincapié en este tema, en lo de Artigas, del reparto de tierras. En la Argentina hay un gran movimiento que dirige Juan Graboy, que tiene el proyecto que se denomina Proyecto Artigas, que hace poco, bueno, fue muy discutido, ¿no? Pero hoy es mala palabra hablar de repartir tierra o de la distribución agraria, ¿no? Y cómo se rescataba en la época de Artigas, ¿no? Lo que pasa es que somos sucesores de dos países feudales, los latinoamericanos, que salieron a colonizar. Recordemos que en España la revolución burguesa fracasó, la revolución de los comuneros. Uh-huh. El duro feudalismo de 800 años de reconquista mantuvo una cultura muy fuerte, y España y Portugal, cuando salen a colonizar, no reparten la tierra como Inglaterra, donde había triunfado la revolución burguesa, y reparten en las 7 colonias lo necesario para vivir, y se crea una rápida clase media que incentiva después el desarrollo del mercado interno. No, acá se repartió la tierra con un criterio de edad. El que podía denunciar se quedaba con 500.000 de hectáreas, y así sucesivamente. Y arrancamos con esa matriz. No sé, la historia, más allá de las ideas de los hombres, genera fuerzas sociales que son determinantes. Y no le reprocho a España porque pienso en castellano, mirado en perspectiva, pero no se puede dar lo que no se tiene. Totalmente, totalmente. Pepe, para ir cerrando esta primera columna, y que va a ser un gustazo escucharlo todos los jueves y reflexionar con usted, sabemos de la iniciativa que ha lanzado el Frente Amplio también aquí en la Argentina, recolectando firmas para derogar una ley votada allí en el Uruguay que se llama LUC, ¿no? ¿Por qué no nos explica qué es esta ley y qué busca? No, es un paquete de leyes en el fondo. Sí. Es una transformación del Estado con un sentido donde se toquetea todo, digamos, en un mecanismo de apuro que tiene a pocos días, utilizando un mecanismo de ley de urgencia que en general en el país ese mecanismo existe, pero en realidad acá se insertaron un paquete de leyes a la carrera, uh-huh, que estaban premeditados, que buscan una transformación de un conjunto de reglas en el Estado que parece que es una barbaridad. Como toda cosa, algunas cosas están bien o son soportables, pero hay varias otras que son peligrosas y que afectan ciertas tradiciones y estilos del Uruguay. Uh-huh. Ahora, tampoco hubo mucho tiempo para discutirla, y como tal se está utilizando un mecanismo que es constitucional, que existe, uh-huh, que fue el mismo mecanismo que nos permitió en su momento salvar las empresas públicas en el Uruguay. Recordemos que hace unos años, cuando estaba de moda liquidar todas las empresas públicas del sí. Estado, aquí se pretendió hacer algo parecido a lo que estaba pasando ahí en la Argentina. Claro, en los 90. Sí. Y hubo un movimiento muy grande, y como se juntaron firmas y se votó, uh-huh, y logramos salvar ese capital de las empresas públicas que lo caracteriza al Uruguay. Sí. No porque el Estado sea un brillante administrador, el Estado tiene los defectos que tiene nuestra rotosa humanidad. Uh-huh. Y el que se sienta en el Estado dice: me jubilo dentro de 40 años,
Sí, yo reconozco todo ese quietismo. Pero el pueblo daba una respuesta, le preguntaban, vinieron periodistas de Estados Unidos a ver qué pasaba en la campaña y le preguntaban a la gente, ¿usted cree que si esta empresa fuera administrada privadamente estaría mejor administrada? Sí, le decía a la gente. Y después le preguntaban, ¿y usted va a votar que se privatice? Ah, no. Claro. Porque la gente se daba cuenta. Total. Que estando mejor administrado, la ganancia se iba a ir fuera del país a miles de kilómetros. Y sí. Y que el defecto que podía tener el Estado es que tal vez tuviera algún empleado de más, pero en definitiva eso quedaba acá en la vuelta. Claro, totalmente. Bueno, ocurre acá las tarifas dolarizadas que pagamos los argentinos hasta el día de hoy, Pepe. Es una locura. Claro. Locura. Nosotros aprendimos eso y logramos salvarla con este mecanismo. Está bueno. Ahora nos enfrentamos con una dificultad social enorme porque este asunto de la pandemia no nos permite hacer asamblea, no nos permite movilizarnos con libertad en la calle, hemos perdido la calle porque no podemos juntarnos. Exacto. Y aprovechan para meter por la ventana esto, evitando la movilización de la gente. Y tenemos debilidad de medios, desde luego. Sí. Bueno, nos vamos a sumar nosotros, tienen que juntar 750.000 firmas, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a sumar a la campaña porque quieren dar vuelta al Estado, lo quieren poner patas para arriba al Estado, esto es lo que hay que decirlo, ¿no? Así que nos vamos a sumar a la campaña. Pepe, fuerte abrazo y hasta el jueves próximo con un buen mate, ¿eh? Hasta el jueves y un abrazo. Gracias. Y siempre que llovió paró. Así es. Vamos, Pepe. Aquí está el debut de Pepe Mujica como columnista exclusivo en Mañana Silvestre en Radio 10. La campaña contra la LUC, Ley de Urgente Consideración, la pueden realizar aquí. Firmas desde el miércoles 17, es decir, el próximo miércoles, hasta el viernes 19, de 17 a 20 en Riobamba 480.